Ah, ¿lo estabas leyendo? Yo pensé que ya lo habían copiado. Y todavía no lo copiaba. Está terminando. Ahí lo tenemos. Entonces, una máquina térmica tiene una potencia de salida de 2 kilowatts, es decir, 2000 watts. Si su eficiencia es 40% y cede calor de 3000 calorías por ciclo, determina el trabajo realizado por el ciclo y el tiempo de duración de un ciclo. Ciclo es una vuelta, ¿verdad? Allí hay que decir, ¿cómo lo resuelvo? Profesor, la potencia de salida es básicamente bueno, el calor que produce, ¿verdad? O sea, el trabajo que... Produce por unidad de tiempo. Ya. Watt es Joule partido por segundo. Ujú. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que un watt es un Joule partido por segundo. Entonces de acá va a tener que despejar ese segundo. Si cede calor de 1000... Entonces no olvidemos que dijimos, primero leemos y tenemos dos alternativas. Uno, leer e ir haciendo un diagrama, y por otro lado anotar los datos que tenemos. Si uno es capaz, fíjense ustedes, si uno es capaz de hacer el diagrama, se resolvió el problema. Porque lo que cuesta entender es esto, para poder buscar el camino, con estos dos, con el diagrama y los datos, buscamos el camino para elegir el modelo matemático, ¿verdad? Es decir, las ecuaciones que sirven para resolver el problema. Ese es un caminito que siempre hay que seguir. Entonces, cuando uno lee una máquina tiene una potencia, se supone que estamos hablando de máquinas térmicas, ¿verdad? Una máquina térmica tiene una potencia de, entonces hay que empezar a hacer el monito de la máquina térmica, para poder ubicarse qué cosas tengo que buscar. Porque acá no me dicen en este problema qué debo buscar. Simplemente me dicen determine el trabajo, tengo la potencia, pero no tengo el tiempo. No lo puedo calcular, ¿verdad? Porque en definitiva, si uno mira la ecuación que está acá, uno dice inmediatamente potencia es el trabajo partido por el tiempo. El trabajo está en joule y el tiempo está en segundos. Entonces me determina el trabajo, ahí está el trabajo, pero el trabajo es la potencia por el tiempo y el tiempo no lo tengo. Por eso les piden ahí, calcula el tiempo de duración de un ciclo. O, ahí está cómo lo calculo.
Mm, profesor, ¿es necesario buscar la potencia de entrada? Mira, yo no diría que es necesario buscar. Estas cuestiones, como son números, son bastante, como te dijera, no tienen muchos grados de libertad. Se supone que allí están el máximo de datos con que se puede sacar el problema. Ya. Profesor, una caloría, ¿cuánto era? 4,18 joule. Claro, una caloría 4,18 Joule. Muy bien. Ese tipo de cosas es como lo que uno se tiene que grabar. No, es por eso decía que en el cuaderno de ustedes tienen que tener un cuaderno de apunte, que eso uno lo lleva siempre. No sé, pero me refiero como profe de matemática, profe de física, esas constantes uno se las tiene como que acordar. Por ejemplo, pi es 3,1416, phi, o sea, el número de Euler era 2,16, creo. Ah, ya. Es como ese tipo de cosas que también en física uno tiene que acordar, como la constante de gravitación universal, cuánto Bueno, hay vale. muchos números. Entonces yo lo que hice cuando era estudiante, Ujú. me pesqué un portafolio, me compré un montón de bolsas nylon, delgaditas, le hice hoyo y empecé a meter las hojas de los apuntes que tomaba en clase importantes, ¿sí? Todos los datos, etcétera, y todavía tengo ese Mm. cuaderno. Cada vez que necesito un número no me acuerdo, doy vuelta a las hojas y ahí está. Porque Oh, además que yo soy ingeniero y cuando hacemos memoria de cálculo hay un montón de ecuaciones y uno no se puede pegar el carril de decir y colocarla de memoria, porque si me equivoco, y a la grande. queda la grande, o sea, o me queda muy grande lo que estoy haciendo, o me queda muy chico, o me queda muy débil, o se cae, o no tiene equilibrio, etcétera. Entonces lo mejor es tener una ayuda a memoria. Por lo tanto, por ejemplo, todas las ecuaciones de resistencia a materiales. Ahí las tengo, abro una hoja, ahí están todas. Y con un datito al lado, ¿para qué sirve, cómo se usa? ¿Para qué sirve, cómo se usa? ¿Verdad? Entonces yo digo, está bien, me acordaba, está bien como yo lo había dicho. Y lo hago, y la pegoteo, la saco, etcétera. Pero no voy a un libro a darle vuelta a la hoja a tratar de buscarla. ¿Para qué la voy a buscar? Hay que hacerlo eso una vez nomás. Ya cuando lo busqué, lo puse en una hoja y ya no lo busco más porque lo tengo. Mm. No me Entonces, acuerdo. cuando ustedes más tarde tengan que preparar clases, tengan que colocar la ecuación A, la ecuación B, la ecuación C, ya la tienen. Incluso hoy día es más fácil porque como yo traigo una escuela de antes, tengo mi portafolio y pasarlo a digital es Claro. una jodienda. ¿Ah? Pasar gráficos, ecuaciones. No, pues se va modernizando y esto ya está, lo pego. Esto voy cambiando. Pero ustedes que tienen que preparar clases, que tienen que hacer las planificaciones de las clases, los objetivos de cada clase, etcétera, tienen que tener rapidez, porque si no van a andar muy atareados encima. Oh, sí, pues. Ya, ¿cómo les fue con esto? Estoy sacando el trabajo. A ver, dame un segundito, dame un segundito. Y hay algunas cosas que se hacen clave cuando uno ya se mete y tiene bastante escuela haciendo ejercicio. Uno se da cuenta rápidamente cuando lee qué ecuaciones más o menos tiene que usar. Mm, Por ejemplo, aquí nos están pidiendo determine el trabajo realizado por el ciclo. Nos dan el rendimiento, el N. Este es el trabajo. Y nos dan el calor que pierde. Entonces uno dice el rendimiento es igual a uno menos calor que pierde,
Ya creo que lo saqué, no estoy seguro. Ah, yo no ocupé eso, pucha. partido por calor 1. Entonces acá tengo este dato, tengo el 1, tengo el Q2 y debo calcular el Q1. ¿Por qué debo calcular 1? Porque me están preguntando por el trabajo realizado. Y acuérdense que el trabajo realizado es Q1 menos Q2 en una máquina térmica. Acuérdense que tenemos una maquinita, entra Q1, se bota al sumidero Q2 y dice realiza trabajo. Y del trabajo, ¿verdad? Pasamos a la potencia y calculamos el tiempo. Mm, Ese era el hacer el esquema. ¿Se dan cuenta? Cuando uno hace el esquema, ya sabe lo que hay que hacer. Entonces de aquí saco el Q1, entonces me queda, voy a dar vuelta al tiro, me va a quedar este, lo tiro para allá, me queda n menos 1. Pero como acá hay un menos, multiplico por menos 1 y se da vuelta todo, ¿verdad? ¿Está bien o no? Hagámoslo. N, paso el 1 para allá, menos 1 igual a menos Q2 partido por Q1. Elimino ese menos porque tengo que pasar el Q1 para allá y este para abajo para poder calcular Q1. Pero para tener este lado positivo, multiplico por menos 1. Entonces este me queda positivo, este negativo y este positivo. ujú. Entonces cuando despeje este para allá me va a quedar Q1 positivo, Q1 igual, el Q2 quedó botado acá, y este pasa dividiendo toda esta cosa que está acá, ¿verdad? Que es 1 menos N. el rendimiento. De aquí saco Q1, ¿verdad? Q1. Y Q2 está acá, 3000 calorías. Y ahí tengo el trabajo. Respuesta número 1, listo. A ver si me dio lo mismo. 3000 calorías por 4,18 sería. Dividido en, sería 1 - 0,4, ¿o no? No sé, pero. Uy, y los otros no están los. Ya, ahí sería Ah, la sí. forma de presentarlo. me sí, me dio lo mismo, bien. Ahí está el resultado. Ah, pero ahí están calorías, claro. En calorías o en ya es lo mismo. ¿Sí? A ver. Lo importante es el procedimiento. No nos da lo mismo, pucha. Lo importante es el procedimiento, A ver, el haber pensado y haber seleccionado las ecuaciones. eso ya. Podemos pasar los Yao a calorías o las calorías a Yao. Yo prefiero trabajar todo en Yao, ¿ya? Entonces yo habría pescado las 5000 calorías y las convierto en Yao, ¿ya? Porque la potencia está en Yao. Así que, Sí, pues. mientras que acá se les ocurrió pasar la caloría. Un cambio para allá, un cambio para acá, lo mismo. A mí el tiempo no me dio lo mismo, profesor. El tiempo me dio más, pero yo lo hice en Joule. ¿Debería afectar eso? Claro, o sea, se ocupa la ecuación de la potencia, o sea, igual a Joule partido en segundo, po, ¿no? ¿Sí? Mm.
Creo que acá usaron el 4,1816, así que pueden cambiar un poquito los valores porque hay mucha coma, ¿verdad? Hay Y- muchas cifras significativas. Bueno, pero en y- definitiva, ese es el problema. Ustedes revisen sus números, ¿verdad? Y hagan sus planteamientos. No se queden con la idea de que saben el problema, porque no lo supieron. Ujú. Cuando vieron las ecuaciones, dijeron así se hace. No, uno tiene que saber cómo hacerlo antes de mirar las ecuaciones. Así que cuando ustedes se autoevalúen, digan, no, no estoy bien, porque no estoy, ¿verdad? No estoy llegando a las ecuaciones necesarias para resolver un problema. No, no, no me da lo mismo. ¿Y que ahí lo saca con calorías, profesor? ¿Sí? O con Yao se puede sacar. Habría que transformar el 2000 a Yao. No, no entiendo eso último, profesor, que hizo el tiempo igual a 2000 Yao partido en 4477 calorías, no sé. No, 2000 Ah, 2000 watts. Sí. watts. Ya, y ahí si quedan ustedes jugando con los números, Ujú. Bueno, pero nomás. y ahí lo vemos. Acá, veamos algún concepto que seguramente lo vamos a utilizar. En termodinámica se designa como proceso adiabático. ¿Qué significa proceso adiabático? Era. Pito. Que no Que no transmite hay temperatura. pérdida de calor. ¿Ya? Entonces acá nos están haciendo una trampa. Voy a dibujar un monito. ¿Ya? Vamos a dibujar un monito. No se olviden que un sistema diabático que uno tiene que tener en la mente es el termo. Entonces mi sistema, ¿ya?, es el termo, que tiene una pared adiabática. ¿Qué significa adiabático? Claro que el mono me quedó rechueco. ¿Ya? ¿Qué significa adiabático? Que esta pared que está acá, ¿ya?, toda esta pared que está acá, la idea, vamos a suponer que está hecho de ailapol, de plumavit, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de una pared adiabática? Que el calor no se arranque. Ese es un sistema adiabático. Por lo tanto, no tenemos en este sistema ahora, no tenemos el Q de pérdida, el Q2, y acá encerramos al Q1, lo entramos por la tapa y lo cerramos, ¿verdad? Eso hacemos con el termo. Guardamos el agua para tomar té más tarde, metemos el agua caliente y ya metemos el Q1 y no dejamos salir Q2. Por lo tanto, si nosotros tenemos, por decir, un cubo de hielo acá dentro del termo, la transferencia de calor que entra acá al cubo de hielo y sale al cubo de hielo siempre está encerrado. Por lo tanto, el calor acá adentro se mantiene constante. Y eso significa entonces que en un sistema diabático, ¿verdad?, se mantiene todas las variables adentro del fluido. No intercambia calor con el entorno. No hay calor hacia el entorno. No hay
¿verdad?, dónde botar calor, porque está aquí. Claro que sale de a poquitito, que a la larga este va a existir, pero instantáneamente no. Entonces tenemos que tener claro que el sistema adiabático no intercambia calor hacia afuera. Por lo tanto, si yo tengo un hielo, tiene un calor específico del hielo, tiene una capacidad calorífica. Cuando se transforma en líquido, tenemos el calor específico del líquido, ¿verdad? Tenemos la capacidad, todos los cambios que están acá, el calor se va a conservar, porque si metimos 50 y no se pierde para ningún lado, acá adentro siempre hay 50. Entonces, si nos pasamos de hielo a agua, ¿verdad?, la cantidad de calor del hielo pasó toda el agua, por lo tanto se mantiene constante. Entonces, un proceso adiabático se dice que además es reversible. ¿Por qué reversible? Porque no hubo pérdida. Por lo tanto, este calor 50 se va a ir para acá y siempre adentro va a sumar 50. No hubo pérdida. Entonces llamamos sistema reversible. ¿Ya? Que yo voy a cambiar los 50 en parte en agua, en parte en líquido, pero en definitiva suma 50 y me puedo devolver aquí dentro con estos 50 que ingresé. Entonces, cuando un sistema, porque la variación de la energía interna acá es 50 y va a ser constante, por lo tanto la energía se mantiene constante a pesar de que adentro hay cambio. Entonces, como se mantiene constante, hablamos de sistema reversible. Pero la palabra reversible es un, como dijera, es un calificativo tal que me permite a mí condonar algunas cosas. Porque esto siempre se va a perder en el tiempo. Pero yo puedo decir para un tiempo T muy chico, ¿verdad?, la energía interna se conserva y es constante, a pesar de que hay cambio. Entonces hablamos de sistemas reversibles o cuasi reversibles en algunos libros. Y eso se conoce con el nombre de isoentrópico. Isoentrópico significa entropía constante. ¿Y qué les decía yo que era la entropía? Las pérdidas. Entonces, el sistema adiabático además significa que se mantiene la entropía constante, no se arranca. Si acá la entropía vale 10, ¿verdad?, se va a mantener constante siempre 10, porque no está saliendo del sistema. Entonces hablamos ISO igual, tiene igual entropía. Entonces esto es una definición que hay que entenderla con este cosito chiquitito. Entonces, aquí dentro, ¿cómo vemos las variables termodinámicas? P, V, T. Nosotros teníamos la relación, ¿verdad?, esta, para un gas, en donde R toma este valor cuando hay una mezcla entre presión constante y volumen constante. ¿Por qué lo digo? Porque presión constante y volumen constante es lo que me sirve para calcular el trabajo. PV, que es el trabajo, ¿recuerdan? Entonces, si a mí me dan T y me dan el nombre del gas, un gas monoatómico o algo, yo tengo esto. Y si me dan la presión, puedo calcular B. Pero lo que hay dentro puede estar variando aquí, dentro del termo. Puede estar variando aquí a presión constante. Y el termo, como está cerrado, a volumen constante. Pero este hielo que hay acá adentro está variando el volumen. Y como disminuye el espacio, ¿verdad?, está cambiando también la presión.
Entonces, para estos sistemas adiabáticos, ¿verdad? Tiene que haber una relación entre lo que sucede a presión constante con volumen constante que le llamamos gamma. Entonces, con el gamma podemos decidir si aquí dentro es más importante la presión que el volumen. ¿Ya? Y ese gamma en la redacción de los problemas lo dan. Aquí hay que tener cuidado porque ese gamma afecta solo al volumen. ¿Ya? No afecta al producto, es solo al volumen. Entonces teníamos P1, B1 igual P2 por B2, que también es igual a una constante, cuando la temperatura es constante. Es decir, para un sistema isotermo. Isotermo, ¿verdad? P1, B1 va a ser igual a este, a T1, P2, B2 es a T2, pero como es isotermo, T1 y T2 son iguales, por lo tanto me queda P1, B1 es igual a P2, B2. Ahí está. Y después teníamos BT, DT, o PT, teníamos, y eso les quedó que ustedes lo hicieran, ¿verdad? Desarrollar esto cuando presión es constante, cuando volumen es constante y cuando la temperatura es constante. Entonces acá, cuando, ¿verdad? Estamos hablando de un sistema adiabático, calor constante, tenemos esta expresión. No olvidar. Y anótenla por ahí en el cuadernito. Ah, yo- Allí tenemos otro problemita. Nuevamente trabajenlo ustedes. Esperemos que al final del semestre, cuando les diga trabajen ustedes, resuelvan todo. Profesor, si la dice la máquina absorbe el calor entrante, ¿a eso se refiere? Indudable. Ya, Colócate tú como máquina y tómate una taza de té bien caliente. ya. ¿Cuánto calor voy a absorber yo y cuánto se va a ir al ambiente? ¿A eso? Claro, cuánto yo voy a botar y cuánto se va al ambiente. Entonces aquí tiene que estar la pillería, es lo que digo yo, análisis del enunciado. Sí, Por ejemplo, ya yo tengo una ecuación. Si yo la miro, la eficiencia de una máquina de Carnot es tanto. aquí lo Y único, cuando me hablan de máquina de Carnot, me recuerdo yo las ecuaciones. aquí lo único que me confundiría un poquito sería la temperatura. Mm. Entonces allí tenemos que jugar, como les decía yo, ustedes jueguen, por favor, acostúmbrense, ¿verdad? Leemos los datos. La eficiencia de una máquina de Carnot, 30. Eficiencia de la máquina de Carnot, N igual 1 menos T2 en grados Kelvin
partido por T1. Eso es lo que me dijeron ahí. La eficiencia de la máquina de Carnot es esto, por lo tanto esto es igual al 30% a 0,3. Sí. Mire, eso es, entendí yo leyendo el problema. Y el calor liberado se refiere a lo que se pierde, ¿no? Al 0,7. Correcto. Y luego, la máquina absorbe. Ah, de acuerdo, esta es una máquina térmica. ¿Ah? Entonces tengo mi máquina térmica. ¿Y qué me dice? La máquina absorbe calor. Entonces tiene el calor de entrada Q1. Y ese vale 800. 800 J. Listo. De una fuente caliente. Ah, me dijeron además que Q1 y me dieron T1. De la fuente caliente, ¿verdad? A 500K. Y aquí ya no entiendo lo de las fuentes frías ya. Mire qué bonito, 500K. Acá está, pues. Me dieron T1, mire qué bonito. Ah, T1, 500K. Ah, pero de esta ecuación yo puedo ahora sacar T2, pues, ¿verdad? Si reemplazo, voy a tener T2 igual. Determine el calor liberado por el ciclo. Ah, pero no nos olvidemos que también el ciclo de Carnot, o N, el rendimiento, ¿verdad? Es una forma. Y la otra, el calor liberado. Calor liberado. Tengo el calor de entrada. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Em, la ¿Qué más temperatura, tengo? ¿a qué se refiere? Para poder calcular el calor liberado. O sea, sabemos que absorbe 800 joules, así que el 30% de eso va a ser el trabajo, ¿no? ¿A eso se refiere? ¿Mm? Si yo coloco el rendimiento, El ¿verdad? rendimiento. Puede ser 1 menos Q2 partido por Q1. Ujú. ¿Ah? Tenemos Q1. Tenemos Q2. No hay nadie. ¿Cómo lo ven? ¿Y cuál es la temperatura de la fuente fría? Ya la calculamos, el T2. El T2 sería 7 por 500, 350 Kelvin. ¿Ya? ¿Y cómo le ha ido a Carla, a David, a Arturo, Estoy- a Constanza? eso le estoy diciendo, profe.
A Daniel, que no lo escucho. Pero si yo estoy hablando, pues, profe. Ay, perdón, me confundí acá en el cuadro, que tengo el cuadro bien chiquitito porque no me moleste la pantalla. Profesor, Sí, hay algo que no entendí. Es que no ocupó el N y puso la de temperatura 2 menos 1. Y después puso lo del Q, lo del calor. ¿Es lo mismo? no. Nosotros estamos tratando de ver cómo analizar los datos de un problema, ¿verdad? Los datos de un problema para, ¿verdad? Poder descubrir qué ecuaciones necesitamos, ¿verdad? ¿Qué ecuaciones necesitamos para poder evaluar el problema? Entonces, en función de los datos que vamos mirando, ¿verdad? Nosotros nos vamos preocupando de decir qué ecuaciones intervienen. Entonces, cuando me hablan de ciclo de Carnot en las ecuaciones que vimos ayer, en ninguna parte, ¿verdad?, existe la ecuación de Carnot con calor. Siempre, ¿verdad?, los rendimientos de Carnot, como se dice en matemática, están en función de la temperatura en grado K. Porque teníamos el rendimiento de Carnot de la máquina térmica, que era 1 menos T2 partido por T1. Después vimos el refrigerador y nos dio, ¿verdad?, una ecuación que no le pudimos poner rendimiento porque el rendimiento varía, los rendimientos varían, son mayores que 0 y menores que 1. Pero, ¿verdad?, nosotros tuvimos en el refrigerador y en la bomba de calor, tuvimos la definición de Carnot aplicada y nos dio en algunos casos mayores que 1. Entonces se le llamó, en vez de rendimiento, coeficiente operacional. Y como en alguna parte está en inglés, dice performance coefficient, CP. ¿Ya? Eso porque está en inglés. Entonces, estos criterios que están acá, los estamos aplicando a este problemita. Entonces, como me hablan de Carnot y me dan el rendimiento porcentual, ¿verdad?, y nosotros sabemos que esta es la ecuación del rendimiento de una máquina térmica de Carnot, entonces esto es igual. ¿Cuál es el rendimiento? Esto está en porcentaje. Como número es 0,3. ¿Ah? 0,3 igual a 1 menos T2 partido por T1. Eso está de la fórmula que vimos. Y luego, ¿verdad?, nos dicen que la fuente caliente tiene 500K. La fuente caliente. Y la fuente caliente es T1. Entonces tengo el 500K aquí abajo. 500K. Tengo el 0 acá, T1, 500K. Por lo tanto, de aquí yo puedo despejar cuánto vale T2. Ahí vamos, analizando. ¿Verdad? Y ahí nos apareció solito la temperatura y T2, ¿qué es lo que es? Del motor. Tenemos Q1, T1. Tenemos la salida
Q2, T2. Salida de trabajo, si es motor térmico, ¿verdad? Pero si es refrigerador o bomba de calor, no tenemos trabajo de salida, sino que hay que entregar trabajo. Uno para subir calor y el otro para bajar calor. Uno refrigerador y otro bomba de calor. Entonces en realidad tenemos tres grupos. 1, 2, 3. Que es la misma ecuación pero cambia la estructura, la forma, ¿verdad? La forma, nada más. Entonces para poder decir si es motor, si es refrigerador o es bomba de calor, hay que leer muy bien el enunciado. Entonces, preguntas para este problemita que hay acá. ¿Cuál es la solución? Y ustedes están trabajando. Entonces me interesa a mí que ustedes lleguen razonando a qué parámetros tienen que tomar para resolver, ¿verdad?, la ecuación. Y eso es lo que estábamos esperando. Y eso tienen que acostumbrarse. ¿Verdad? De eso tienen que acostumbrarse. Ya veamos. Ujú. Allí está. Sí. La ecuación que vimos para calcular el calor y la ecuación que vimos para calcular la temperatura. Eran dos nomás, las que Sí, sí. pusimos allí. ¿Ya? Bien, me dio bien entonces. Qué bueno. ¿Ya? Entonces, eso tienen que ustedes ejercitar de los libros, ¿verdad? Hay bastantes libros de termodinámica, cualquiera sirve, los problemas son los mismos. A lo mejor un libro tiene la hojita más brillante y otra más oscura, otra tiene más bonito, otra menos bonito, pero el objetivo nuestro es leer un enunciado de cualquier problema de física y desmenuzarlo para poder determinar, ¿verdad?, el cálculo para obtener los resultados de lo que me piden. Entonces aquí se usó simplemente, sin ningún grado de complicación, ojo, ningún grado de complicación, vimos E es igual a 1 Q de la máquina térmica, Q2 partido por Q1, ¿verdad? Es, que aquí está. De aquí sacamos el Q de salida, ese es el que nos piden. De acá despejamos Q de salida. Y luego, por la definición de Carnot, ¿verdad? El rendimiento de Carnot, que acá en este libro le pusieron una E, ¿verdad? Es 1 menos T2
partido por T1, es decir, fueron las ecuaciones directas las que despejamos ayer, sin ningún grado de dificultad, es decir, de lleno, ¿ya? De lleno. El N es lo mismo que el EPO. Claro, es lo mismo, ¿ya? Esto es lo mismo. Pero cuando esté, es Carnot. Ah, cuando este es Carnot. ¿Y, Siempre. y el de arriba entonces cuando es el calor qué es? Ese es el rendimiento térmico. Ah, ah, Este es el rendimiento térmico. Este es el rendimiento de Carnot. ¿Verdad? Y dijimos que este no puede ser mayor que este. A ya. lo sumo igual, ¿de acuerdo? Que este es el máximo. Entonces yo este equipo puedo irlo perfeccionando, perfeccionando, significa que lo estoy acercando a ese número. Si llego a este número, este sería una máquina reversible. Lo ideal es acercarlo lo mayor posible al de Carnot, po, me Bueno, imagino. eso es lo que hace la ingeniería. Sí. Por ejemplo, los motores de combustión partieron con un rendimiento del orden del 8%. Las burritas que le llamamos, que de repente las sacan a pasear, ¿ya? Y ahora con los motores que tienen computadores prácticamente que regulan la velocidad, regulan la presión, regulan la temperatura del aceite, regulan la bomba de inyección, etcétera, lo que están haciendo es acercarse al rendimiento de Carnot. Mm. Acuérdense que los autos antes daban como 3 kilómetros por un litro de combustible. Y ahora hay autos que dan 22 kilómetros por litro de combustible. Preguntas. Por ahora no. Ah, profesor, para el Word hay que enviarlo hoy día, ¿cierto? Del laboratorio. ¿O mañana? ¿Lo habíamos dicho? Bueno, el laboratorio era hoy día o mañana. Ah, bueno. Profesor, y lo hacemos a modo de informe respondiendo a las preguntas, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Claro, Como claro, nosotros queramos. claro. Y explicando, a mí lo que más me interesa es cómo se van a sacar los ponchos, Como los ponchos. ¿ya? ¿Cómo se lo van a sacar? Se lo tienen que sacar elegantemente, es decir, tienen que con lo que escriben dar credibilidad para el que lo lee. Cuando ustedes ven a una persona diciendo un discurso y empieza a titubear, este gallo está mintiendo, ¿verdad? O si saca un montón de terminología por ahí media rara, no está enrollando la perdí, etcétera. O me está vendiendo la pomada, o es de esos gallos que saca la maletita, ¿verdad? No vengo a regalar, vengo a vender, o no vengo a vender, vengo a regalar, para allá o para acá da lo mismo. Sistema reversible. Esa es la idea del informe, si entienden lo que están haciendo y son capaces de explicarlo. Ojo con eso. Esa es la esencia de la pedagogía. ¿Está claro? Ujú. No, uno no saca nada, incluso ustedes mismos a veces dicen, pucha, ese profe sabe mucho, pero cómo entregar los conocimientos no está muy bien. Entonces ustedes que están estudiando tienen que tratar de aprender eso, usar un vocabulario adecuado para que el interlocutor o la audiencia entiendan. Ya. Nada más. Bien, entramos a la hora de descansar un ratito, nos juntamos a las 12. Ya, pues. ¿Ya? Ya.
Nos vemos a las 12, profesor. Nos vemos a las 12.